¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Caretas Perú 2026, este espacio, esta propuesta en el que lo que decimos es, oigan, tiremos las cartas de una vez, démosle a la audiencia y a la ciudadanía la posibilidad de conocer ideas, propuestas, personajes. Probablemente el hecho de arrancar temprano nos permite precisamente jugar un poco en una búsqueda exploratoria de lo que el Perú debería necesitar y lo que el Perú debería elegir, por supuesto, y dejar a la audiencia pues en libertad de observar todas estas propuestas y cuáles son las que más les pueden interesar. Venimos, por supuesto, de una situación políticamente crítica. Ahora mismo tenemos una situación crítica que uno se pregunta, bueno, ¿esto hasta dónde más va a aguantar? ¿En qué momento va a reventar, si es que revienta? Y la importancia de tener, digamos, una pedagogía electoral que nos permita una campaña más democrática, más inteligente y más profunda, en realidad, frente a lo que el Perú necesita. En ese contexto, y en el escenario internacional que se puede ver ahora, uno también se pregunta, ¿dónde está el liberalismo? Tenemos, digamos, figuras continentales ahora como Javier Milei, que puede ser ultraliberal para algunos en materia económica, de repente demasiado, pero por otro lado es también tiene una base ultraconservadora. Ahora mismo la ascensión de Donald Trump para su segundo periodo también desconcierta en términos de en dónde está parado él ideológicamente, y claro, tienes una ideología y tienes una perspectiva económica. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está el liberalismo en el Perú? Libertad Popular es un partido capitaneado por Rafael Belaúnde Llosa, economista, fugaz exministro de Energía y Minas, vamos a hablar ahora también de eso. Y claro, para más señas, nieto de Fernando Belaúnde Terry, que marcó con sus dos periodos presidenciales también un paradigma de identidad, ¿no? de hacia dónde y qué cosa significaba el Perú. Así que vamos a ir en este juego, en esta exploración, como les comentaba, y le damos la bienvenida a Rafael Belaúnde. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por estar con nosotros hoy. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Muy contento de estar acá. ¿Qué cosa es el liberalismo ahora en el Perú? Aparte es libertad popular, que muchas veces lo que se le ha criticado al liberalismo, precisamente eso, que no llega a ser popular. ¿Cómo encapsularías la propuesta del partido? No, yo creo que el ejercicio de la libertad, en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido económico, para comprar, para vender, para perseguir nuestros anhelos, para desarrollar la vida como nosotros la queremos, para perseguir nuestra felicidad en la forma que cada uno le entienda. Bueno, ese es al final el objetivo de toda sociedad, ¿no? Evidentemente, para que ese objetivo exista, para que una sociedad pueda ofrecer esa posibilidad, también hay cosas pues, que tienen que existir y que están también vinculadas al Estado. Es decir, no negamos ni mucho menos la existencia del Estado, por el contrario, tiene que haber una institucionalidad muy sólida, tiene que haber conectividad. Por ejemplo, nosotros necesitamos que del Perú exista más mercado. Eso quiere decir más pistas, mejor infraestructura eléctrica, mejor educación y salud, que es la productividad de las personas. Es decir, si queremos tener una economía moderna donde la gente pueda ejercer su libertad, también hay una base que tiene que ser proveída en los casos como países como el Perú por el Estado. O sea, hay un rol también, bueno, la justicia ni se diga, combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que reivindicar que es el ciudadano el objetivo del Estado y el objetivo de la política económica, ¿no? Y yo creo que eso quizá en los últimos años no se ha entendido bien, ¿no? El crecimiento no puede ser un objetivo en sí mismo, ¿no? Sino tiene que ser un medio. El ejercicio de la política y el poder, al final, no puede ser un objetivo en sí mismo, tiene que ser un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para que las personas se realicen en su libertad de la forma que cada uno pues, considere más conveniente, ¿no? Ahora, y en un país como el Perú, donde lo que sabemos es que se requiere más crecimiento, primero para, de alguna manera, absorber la masa laboral de jóvenes que sale todos los años al mercado, y por otro lado, porque, claro, nosotros nos felicitamos y celebramos mucho nuestra macroeconomía,
Pero lo cierto es que el país sigue siendo un país de $7.000 de PBI per cápita. Estamos hablando de la mitad, incluso Argentina, Sí, la mitad de menos de la mitad de Chile. Chile, ¿no? México, etcétera, etcétera. Entonces, tienes unas bases interesantes, pero tienes unas necesidades gigantes en un país donde además tienes entre pobres y vulnerables somos el 70%, Sí. ¿no? Entonces, y claro, y uno dice, mayor inversión, suelta las riendas al mercado, pero es un equilibrio que no es tan poca cosa. Es un equilibrio delicado el que hay que lograr. O sea, está claro que sin crecimiento, sin inversión, realmente, sin inversión privada, nada es posible, ¿no? La base de todo es la inversión privada porque esa es la base del empleo. Esa es la base del empleo privado y es la base, la inversión privada es la base de la actividad económica de donde el Estado también va a recaudar sus impuestos. O sea que la inversión pública es al final una variable derivada de la inversión privada también. Entonces, eso es, digamos, como una condición básica, como se diría, sine qua non, ¿no? Sin inversión privada nada es posible. Ahora, es evidente que solo la inversión no basta, porque hay una parte del Perú, por ejemplo, que tiene mejor infraestructura, es una economía más productiva y sí se ha insertado la modernidad. Eso básicamente el Perú de Ica a Tumbes, digamos, ¿no? Pero hay otras zonas del Perú que no se han podido pues, insertar a la modernidad. Tú tienes el sur andino, zonas como Ilave, en Mazocruz, donde hemos estado hace poco, donde tú ves un estado absolutamente fallido. No tienes ni siquiera que irte al sur ni fuera de Lima. Tú te vas a la zona X de Huaycán y ves que el estado ha fracasado pues absolutamente. Entonces, tenemos que saber conjugar el crecimiento económico y saber transferir ese crecimiento en mejores prestaciones, en mayor bienestar de la población. Entonces, hay cosas pues, que son inverosímiles en un país que sí ha crecido mucho. ¿Cómo puede ser posible que la mitad de las postas médicas del Perú no tengan médico? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que el 80% de las postas no tengan los medicamentos básicos? El Estado es incapaz de comprar medicamentos. Entonces, hemos tenido plata, el Estado ha recibido como nunca antes en la historia de la República recursos, pero las priorizaciones pues, han estado mal. Eso es bien importante porque ahora finalmente estamos hablando por doquier de un Estado que no está funcionando. Algunos dicen por ahí de repente a su 40% de capacidad y hay un número que yo pienso repetir a lo largo de todo este ciclo, que es el de, oye, somos ahora 1 millón de burócratas, ¿no? Cuando, sin contar policías, enfermeros, o sea, Claro, la burocracia la no burocracia de esencial, oficina, claro. ¿no? Y hace 20 años eran 200.000. Se han quintuplicado. Y ahora, ¿qué pasa cuando vemos? Acabas de decir que el Congreso, por ejemplo, es el más pestilente de la historia. Vamos a entrar a eso. Pero tienes las amigas ahora del Congreso, las chicas OnlyFans del Congreso. Hemos visto en otros momentos como un ex primer ministro colocaba, ¿no? También a sus amigos por todas partes. ¿No? Y entonces eso es algo sintomático. No digo que ese millón de burócratas refleje en completo eso, pero ves de alguna manera que esto se ha salido de las manos. ¿Cómo revertir eso con lo que estás diciendo de la necesidad de un Estado más eficiente? Bueno, la recaudación, digamos, se ha multiplicado por 2 o 3 en un periodo de tiempo en que la burocracia se ha multiplicado casi por 10. Entonces, la burocracia, pues, como el Estado no es un ente, pues, etéreo, ¿no? Por supuesto. Son personas. Exacto. Y son personas que tienen sus propias agendas. Entonces, hay un incentivo permanente de quien ejerce el poder de contratar, de generar. Mira la cantidad de nuevas instituciones que hay para... Al final, cada institución tiene que generar el problema que va a resolver. Por supuesto. Entonces, nos hemos llenado de una tramitología artificial que demanda contratar un montón de personas. Y eso ha generado una especie de oligarquía burocrática, ¿no? Que es una aspiradora de recursos del Estado, pero más que eso es un obstáculo para la generación de riqueza en el Perú, es un obstáculo para la inversión. Hay que, por ejemplo, en la historia del puerto de Chancay, casi 20 años para poner el puerto en operaciones, con los grandes proyectos mineros que se demoran 15 o 20 años también
El Perú no tiene ese tiempo que perder así, ¿no? ¿Cómo se hace una reingeniería ahí? Oligarquía burocrática, recordemos ese concepto, está bastante interesante. No. Que es donde además no solamente creas las amenazas o los obstáculos, como dices, sino que funcionas como una agencia de empleos, ¿no? O como un repartidor, un surtidor de empleos. ¿Cómo revertir eso? Porque a veces pareciera que esto no tiene solución. Yo creo que hay que llevar en eso un poco el criterio, la eficiencia propia del sector privado a la gestión pública. Que son muy disímiles, ¿no? Gestionar recursos públicos Claro, siempre demandan pues claro. otros procedimientos. Hay muchos empresarios que cuando les toca desarrollar la gestión pública al final no pueden porque se les hace una maraña de problemas. Pero sí hay un criterio de eficiencia que yo creo que el sector privado puede aportar muy bien a la gestión pública, ¿no? Entonces, hay que ser consciente pues, que el Estado tiene que estar al servicio de la gente y que para que el Estado esté al servicio de la gente, los recursos públicos se tienen que manejar con absoluta rigurosidad, ¿no? Hablábamos de Milei, hablábamos de Trump, ¿no? Milei, que claro, son medidas controversiales, pero Milei tiene un ministerio de desregulación y Trump está poniendo a Elon Musk, Creo que eso ¿no? va a ser fundamental en ambas experiencias, ¿no? Lo de Elon Musk es algo de eficiencia del Estado. Y claro, digo controversial por el personaje, pero ¿qué cosa funcionaría para un Estado como el Perú? Tendría que haber, es paradójico, tener que crear una entidad más para poder rediseñar el Estado. Pero ¿por dónde va eso? No, yo creo que quizás no tiene que ser una entidad, quizás puede ser una oficina que dependa de la PCM o directamente del presidente, ¿no? Pero hay que hacer una simplificación administrativa, hay que reducir el número de ministerios, hay que, hay que ir separando un poco pues, la grasa del músculo, ¿no? Esa es una obligación porque, a ver, el informe del INEI que el gobierno con tantas ganas quiso evitar que la población sepa, ¿no? La pobreza en el Perú ha aumentado. A pesar de que vivimos un boom en los precios de los metales, un boom en el precio de nuestras agroexportaciones, en vez de haber derrotado la pobreza del Perú ha aumentado. 1/3 de la población es vulnerable de caer en situación de pobreza en cualquier momento. Es decir, como tú dijiste en la introducción, 2/3 del Perú es pobre ya o está a un pelo. Claro, de estornuda caer, y ¿no? y Entonces, la pobreza. se ha precarizado nuestra economía, se ha precarizado el empleo, la masa salarial del Perú no se ha recompuesto a niveles prepandemia. Y esto ha ocurrido a la vez que hemos tenido precios nunca antes vistos en el cobre, precios nunca antes vistos en el oro. Entonces, la única explicación a esta situación, a este desaprovechamiento de esta circunstancia excepcional internacional que favorece al Perú, es una clase política inepta, pero muy corrupta también. Entonces, claro, han capturado el poder y están pues dedicados a vivir de las prebendas que el poder les ofrece y convertir el Congreso en una especie de club de la prostitución, ver, bueno, las colecciones de relojes, de pulseras, es decir, hubo una época, el Perú siempre tuvo problemas, siempre hemos vivido épocas de expansión, por lo general asociadas al círculo exportador, épocas de crisis, ¿no? Pero sí hubo una época donde la política estaba conducida por gentes pues, mucho más honorables, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo. Y ahora tenemos ya un congresista que viola a una trabajadora de su oficina. Y otro que dice que no debieron tomar tanto. ¿No? Y que creen que la solución a eso es que no vaya la chica sin minifalda, ¿no? Absurdo. Entonces, ministros que han sido reo contumaces por homicidio, con expedientes donde dicen que le ha reventado como un exministro de Castillo, ¿no? Que con una roca parece que le ha reventado la cabeza a un amigo. Sí, así es. ¿No? Entonces, la política... Violencia doméstica por doquier. Por doquier. ¿No? Bueno, y hay los mochasueldos, que es la síntesis de la extorsión. Porque un parlamentario que le dice a un trabajador, o me das la mitad de tu sueldo o te voto, eso es una extorsión. Entonces, es difícil esperar leyes contra la extorsión, contra la organización criminal, cuando quienes tienen que hacer las leyes tienen rabo de paja. Ahora, acabas de mencionar a lo que son los niños, los mochasueldos, que lamentablemente vienen de un membrete tan, digamos, tradicional en la política peruana como es el de Acción Popular, que ya sabemos que ese membrete ya no significa mucho. Y el fundador, por supuesto, fue tu abuelo, Fernando de Belaúnde Terry. A veces, pues, uno, por supuesto, digamos, se
se cuelga a estos símbolos históricos y a veces lo que ocurre es que ya los tiempos han cambiado, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, Belaúnde tiene que ser una inspiración para ti y uno se explica cómo funciona esa inspiración. Si tú tuvieras que procesar el mensaje de Belaúnde para el año 2026, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que él hubiese sido la respuesta a los problemas del Perú en una coyuntura económica y política como la actual. Belaúnde, con quien yo compartí, yo viví con él muchos años, los últimos 10 años de vida de él y de Violeta, ahí en su departamento en Conde de la Monclova. Y, en fin, yo soy muy cercano a él, ¿no? Él entendió pues, que el Perú, para ser un país próspero, tenía que ser un país unitario, ¿no? Tenemos una geografía que nos tiende a dividir, tenemos una cordillera que nos ha dado minerales, que nos ha dado energía eléctrica, pero que dificulta el acceso entre los mercados locales. Tenemos culturas que nos dan una riqueza cultural enorme, pero también... entonces... Perdóname, hay un paréntesis. La ideología de Belaúnde efectivamente estaba, ahora que lo pensamos, estaba totalmente imbricada a la particularidad geográfica del Perú, ¿no? Claro. Pasemos al mapa, ¿no? De Belaúnde transmitía eso. En su mensaje pueblo por pueblo, ¿no? Que él recorre y pregunta, pues, ¿quién hizo la vía, ¿no? Y el guía le contesta, el pueblo la hizo. ¿Y quién edificó el templo? Y el guía le dice, el pueblo lo hizo. Entonces, él entendió que para ser un país moderno, para ser un país próspero, teníamos que ser un país unitario e identitario, ¿no? Teníamos que recuperar una identidad que tiene que ver con nuestras raíces indígenas, nuestra cultura milenaria y también con nuestra vinculación con el mundo europeo, ¿no? Ahora, él tenía esta inquietud permanente por la integración, por la infraestructura, por la vivienda social, pero esto ocurría en un momento donde había un Estado pues, muy pobre. Aún así, gran parte de las carreteras, la Panamericana, la carretera marginal, vías de penetración, es decir, él se las ingenió para construir mucho. Quizá uno podría decir, bueno, relajando un poco la política fiscal, en esas eran otras épocas, ¿no? Primaban las ideas keynesianas, no había el consenso en la ortodoxia monetaria como felizmente hay ahora en el mundo. Entonces yo creo que Belaúnde en un contexto como el actual, donde hay recursos públicos y donde hay capacidad de captar capitales privados para hacer obra pública, hubiese sido un gran presidente, ¿no? Pero yo me llevo de él, digamos, el aprendizaje y entender que para querer el Perú hay que conocerlo primero, sin duda, pero para que seamos un país próspero tenemos que ser un país unitario, integrado, ¿no? La integración, y no hay integración si la mitad de los colegios públicos no tienen agua y desagüe, o si la mitad de las postas médicas no tienen médico, o si un productor cafetalero de Sandia, que es muy eficiente, se demora 12 horas en avanzar 200 kilómetros porque la carretera está dejada al abandono, ¿no? Entonces, el objetivo es que prolifere yo lo que llamo economía popular de mercado. Tiene que proliferar la economía de mercado del Perú, pero para que eso ocurra, tiene que haber infraestructura, tiene que haber acceso a la salud, a la educación. Cuando uno habla de Puno, por ejemplo, ahí en parte en Culiaca prolifera la economía de mercado, claro, pero en circunstancias muy muchas limitaciones, ¿no? Yo creo que el rol del Estado en el Perú hoy no está en sustituir el mercado como tenían pues, las ideas socialistas de los 70 o como un poco quería reivindicar Perú Libre, sino en hacer todo lo que haya que hacer para que el mercado pueda funcionar en todo el Perú. Eso es bajar la barrera a las entradas de los mercados, fomentar la competencia, abrir más la economía, mejorar la infraestructura. ¿Esto te llevaría a una reducción de la informalidad? Bueno, ¿O habría que tener políticas más deliberadas para reducir la informalidad que llega pues a 8 de cada 10 en el Perú aproximadamente? Bueno, yo creo que la simplificación administrativa, no te puedes demorar pues 45 días en poner una empresa, ¿no? Un sistema tributario que, sin entrar al tema del sistema de tasas, podría tener menos dispersión y ser un poco más amigable, ¿no? Hay temas que se pueden trabajar con el IGB, en fin. Pero sin duda, si uno le abarata el costo de ser formal al ciudadano, la economía se va a formalizar. Ahora,
Yo creo que lamentablemente ahora estamos yendo en contra. Por ejemplo, estas políticas que a unos les cobras 15%, pero a un artesano del Cusco 30%, yo no creo que eso ayude, por ejemplo, a la formalización, ¿no? Tenemos que tener, quizá hay que discutir, oye, ¿Hay algo flat o...? Sí, quizá 30% es mucho. Quizá hay que ir a una tasa más baja, pero sin excepciones. Ahora, ¿eso cómo lo puede financiar? Bueno, eso sí se podría financiar si es que tenemos un consenso para poner todos nuestros proyectos mineros en valor, por ejemplo. Si el Perú, en vez de estar enfrascado en estas discusiones que se basan sobre todo, por lo general, en premisas falsas en cuanto al tema minero, nos ponemos las pilas y decimos, pongamos en valor pues nuestra riqueza minera y con esa enorme renta que va a recibir el Estado, podemos aliviarle el peso fiscal al pequeño Acabo de empresario. estar en Inchala, Sí, en el Congreso de Minería Informal. Hemos conversado con Opuca Bellido, que por supuesto tiene ahí un interés electoral muy grande en todo ese sector. ¿Cuáles son las propuestas que pone sobre la mesa para el tema A de ver, formalidad minera? yo lo que creo, el Reinfo ha sido un fracaso absoluto porque lo que el Reinfo hace es, con tal que estés en el Reinfo, puedes vender, puedes comer, Te puedes da un producir, paraguas, te da vender, un paraguas, comprar un explosivos anfai me salvo. y no te pueden denunciar por minería ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que nadie quiera, todos quieren estar en el Reinfo, pero nadie quiere formalizarse. Por eso se pide su prórroga y su prórroga y su prórroga. Lo que tiene que haber es un sistema en el régimen general de minería, una vía hacia la formalización. Y eso tiene que ver, por un lado, entender que la minería artesanal y la pequeña minería tienen requerimientos totalmente distintos de la mediana y gran minería. Por ejemplo, el uso de explosivos. Bueno, un minero artesanal, un pequeño minero, hará un disparo pues, a la semana o cada 15 días. No muchos disparos al día como una operación más grande. Ya se ha avanzado en los temas de la declaración de impacto ambiental. Sí se puede avanzar, pero hay después otros temas que son de más compleja solución. El grueso de los mineros informales en el Perú son mineros informales porque operan en una concesión que es de un tercero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las áreas mínimas son muy grandes, 100 hectáreas. La concesión más pequeña es a partir de 100 hectáreas y ha sido muy barato poner concesiones. Entonces, pocas empresas tienen 500.000 de hectáreas, 1.000.000 de hectáreas. Entonces, y son concesiones que en 20 o 30 años no han recibido pues $1 de inversión, ni en explorar. Habría que revisar esas Entonces yo concesiones. creo que hay que encarecer agresivamente el costo de tener una concesión minera. Pero incluso las que ya están repartidas, es decir. O sea, no, las que ya están repartidas. Porque ya prácticamente tú no todo el puedes país está estar concesionado. 20 años, 30 años con una concesión minera en la que no has invertido $1 en explorarla. Porque eso genera también un perjuicio al Estado que entrega una concesión de beneficio con la expectativa pues, de recibir su Esas parte. concesiones mineras las tienen las mineras grandes que conocemos y que operan en el Perú. Claro, porque como el área mínima es muy grande y el costo de denunciar y de mantener la vigencia es muy bajo, se hace pues, en gabinete tipo una sábana. Y ahí es donde caen la gran mayoría de los mineros informales o, por ejemplo, algunas cosas absurdas, ¿no? En Nazca, en vez de haber delimitado el área de influencia, de interés y de protección de las líneas de Nazca, como no se hace el trabajo de campo, hay un área, algo así como Lima y Callao multiplicado por 2, de zona prohibida para la actividad minera. Entonces, cualquier minero informal que esté ahí es un minero ilegal por definición. Entonces, ahí sí se puede avanzar encareciendo el costo de la especulación de las concesiones, lo que los mineros informales llaman las concesiones ociosas, ¿no? Hay que reducir el número de las cuadrículas porque no tiene sentido concesionar áreas tan grandes. ¿El MINEM es el que debería llevar este proceso? ¿El MINEM? No, yo creo que el MINEM. Pero eso hay que separarlo claramente de lo que es esta minería criminal, que ya no tiene tanto que ver con minería, es decir, lo que pasa en Patás con Minera Poderosa, por ejemplo, que entran con armamento de guerra, asesinan a los trabajadores y se roban el mineral. Eso es un tema de organización criminal que se lo tiene que combatir con decisión pues, las autoridades, pero... Y que abarca ya buena parte, digamos, de la conducta delincuencial. Ahora el país está conectado con trata de personas, llega al tema de secuestro, extorsión, son de alguna manera holdings, está el tema de todo el material que viene de la minería informal, de la minería ilegal y el mineral robado directamente, como ocurre en Patás,
eso a través del reinfo, que es una especie de patente de corso, porque no hay forma de trazar y que el reinfo y el mineral que se vende, no hay cómo saber si son del mismo sitio y si se trata lo mismo. Entonces se usa el reinfo para vender cualquier tipo de mineral robado o ilegal. Y ahí son pocas las plantas concentradoras pues que operan y que saben perfectamente. No las Entonces, siguen, se tiene que hacer un no las esfuerzo controla. en el procesamiento y en la comercialización. Y ahí la experiencia antigua, Minpeco, ¿no? Minero Perú Comercial, el Banco Minero, en el pasado algo se ha hecho. Hay experiencias en Chile en cómo el Estado promueve plantas certificadas para que los pequeños mineros y los mineros artesanales las procesen ahí y certifican la legalidad del mineral. Es bien, se puede avanzar. La inseguridad. ¿Cómo combatir la inseguridad en este contexto donde hablamos que precisamente la amenaza de la delincuencia es mucho más compleja, Sí. mucho más diversificada y con muchos más intereses? ¿Cómo avanzar en ese punto, Bueno, que es el que más le preocupa seguramente a la ciudadanía? Hay uno que está asociado al haber prorrogado el reinfo, que es el acceso que tienen ahora las organizaciones criminales a los explosivos. Hemos visto ya, después del atentado contra la Fiscalía, en Trujillo, 3 atentados más con explosivos. Entonces, es evidente que hoy el reinfo es una herramienta también para Un surtidor el crimen organizado. Entonces, pero yo creo que hay que inspirarse en lo que funcionó en el pasado, el GEIN. El GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, policías muy bien capacitados, de probada pues, competencia y honestidad, y, y hay que dotarlos de la capacidad que hagan inteligencia operativa. Yo creo que en ese mismo grupo debería haber un fiscal ad hoc y un juez ad hoc, porque ¿qué es lo que ocurre? Las extorsiones, el grueso de las extorsiones se hacen desde los penales, ¿no? Por más que hay bloqueadores de celular que misteriosamente dejan de funcionar al momento que se hacen las extorsiones. El extorsionado no quiere denunciar en la comisaría porque tiene temor que el extorsionador se entera por algún mal elemento. Entonces tenemos que tener un sistema que facilite que se denuncie la extorsión, que se facilite la interceptación telefónica, que se facilite el levantamiento del secreto bancario, porque ya se ha llegado a la osadía de cobrar la extorsión por yape, o sea, a través de una cuenta bancaria. Y eso Entonces, hay trazabilidad. claro, pero si se van a demorar 3 meses en obtener los permisos, ya para ese momento el denunciante está ejecutado por un sicario que seguramente es un menor de edad también. Entonces hay que revisar, yo creo que para el caso de sicariato, la edad de imputabilidad, creo que hay que construir inevitablemente penales en zonas donde no hayan señal celular, entre Canti y Cerro Pasco, en la cordillera de la Viuda hay sitios donde que tienen zonas muy remotas sin acceso celular, pero a la vez están lo suficientemente cerca a la población como para poder abastecerlo. Hay fuentes de energía eléctrica importantes porque hay operaciones mineras cerca. Entonces, yo creo que hay un paquete legal, hay un paquete de infraestructura que se tiene que hacer, pero todo eso lo tiene que liderar el jefe de Estado, ¿no? Es algo tan importante como fue en su momento la lucha contra la subversión, que si no es el presidente mismo el que lo encabeza, no vas a poder, tienes que poner de acuerdo al sistema de justicia, a las empresas de comunicaciones, a los bancos, al Ministerio Público y a la policía, ¿no? Hay planes, hay ideas, hay propuestas, pero quien llegue a Palacio de Gobierno el próximo año seguramente se va a enfrentar con un Congreso con todos los problemas que tiene el actual. Nada nos dice que esto va a ser mejor, porque claro, vas a tener 50 partidos o lo que fuera. ¿Cómo abordar esa parte? Esa parte es absolutamente fundamental. Yo creo que también se ha abandonado el oficio de hacer política, ¿no? Cuando en el pasado, cuando un gobierno no tenía mayoría, te tienes que armar tu mayoría. Eso implica renunciar a algunas cosas de tu planteamiento máximo, hacer concesiones. Todo eso se ha perdido ahora, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno es consolidar un grupo homogéneo en el Parlamento que respalde las reformas fundamentales, ¿no? Y eso se logra haciendo política como ocurre en todas partes del mundo. Por ejemplo, el presupuesto en Estados Unidos está yendo a lo que se conoce como earmarks, ¿no? Son las cosas que las obras y los presupuestos que los congresistas quieren para sus estados a cambio de respaldar o no distintas alternativas. Esa práctica en algún momento acá se ha querido criminalizar, pero eso es una
forma legítima de hacer política. Creo que el presidente puede tranquilamente traer a los congresistas de Huancavelica, de todas las bancadas. Es decir, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para la región? Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal aquí, un esfuerzo en infraestructura, pero necesitamos que nos dejen hacer los embalses para llevar agua a Ica, por ejemplo, ¿no? Igual en Cajamarca, hay que ver mecanismos para adelantar el canon. La gente se opone a los proyectos mineros. Bueno, si entre que comienza la obra, termina la obra, la mina produce, paga su inversión y empieza a repartir utilidades, pasan pues 10, 12 años. Hay que ver la manera, titulizando bonos, hay mecanismos que permitirían adelantar el canon para que las autoridades que firman las autorizaciones tengan presupuesto para ejecutar en favor de su región. Antes de llegar a esas negociaciones con el Congreso, ¿considerarías formar una alianza y muy probablemente poner, digamos, a disposición lo que sería una candidatura personal? Bueno, yo creo que lo importante es ofrecerle al Perú un programa de gobierno coherente que se base en los 3 pilares que creo que son fundamentales. Inversión privada y crecimiento económico, derrotar la inseguridad ciudadana y después la preocupación por la inclusión, por la integración del Perú, que me parece que es lo que ha hecho que el modelo no haya funcionado en todo el Perú, ¿no? Yo creo que si nos podemos poner de acuerdo en ese trípode programático, al final yo vengo del sector privado, yo soy una persona, estoy dedicada hace muchos años, me va bien en mi actividad privada. Yo creo que al final los nombres deberían ser secundarios, ¿no? En tanto podamos ponernos de acuerdo en la necesidad de que hay que hacer un esfuerzo para recuperar la inversión privada en el Perú, es la misma hace 10 años. Claro. ¿No? La integración, se han cometido pues por eso es cuando el dogma lo llevas al ejercicio del gobierno, te das cuenta que pasa un montón de cosas sin sentido. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haya masificado el gas natural de Camisea en el sur andino? En la Concepción, un vecino ve cómo de su provincia sale el gasoducto, va a la costa y ellos pagan. Ahora tienes el plan para el ramal, para que el ramal llegue hasta Arequipa, pero el Estado no podría jalarlo a Puno, por ejemplo. Yo creo que claro, si uno hace los números, te van a decir, no paga la inversión. No paga y ellos por eso llegan hasta ahí. Entonces, pero podría. No, yo lo que voy es, el Perú no es solo una empresa, no es una empresa, ¿no? La única variable no puede ser la económico-financiera, ¿no? Yo creo que le hubiesen dado grandes réditos al Perú y a la promoción de las inversiones en el sector hidrocarburífico si la población en la convención, en las zonas con riqueza hidrocarburífica del Perú estuviesen más contentos. Lo mismo pasa en las zonas mineras. Si la población a lo largo del corredor minero tuviese un nivel de vida mucho mejor, la minería sería una actividad social mucho más aceptada, ¿no? Si un vecino de un espinar que le dan cada 15 días 2 horas de agua, tuviese agua corriendo, ¿no? Sería otra la dinámica. Entonces, tenemos que asegurarnos justamente para poner en valor nuestros recursos, que la renta de esos recursos le genere un bienestar también a la población que vive en esas zonas, ¿no? Bien. Se nos ha terminado el tiempo. Podríamos seguir conversando, Rafael. Seguramente tendremos oportunidades para continuar. Yo tenía unas preguntas pendientes. Por ejemplo, Pedro Cateriano es de sus principales colaboradores. Uno identificaría a Cateriano con el liberal Vargas Llosiano. Me pregunto si por ahí sí el resto de colaboradores, pero ya tendremos tiempo un poquito de profundizar en los equipos. Esta es una conversación introductoria, precisamente, como decimos, para poner las cartas sobre la mesa, y creo que en ese sentido lo hemos cumplido. Gracias, Rafael. Gracias. Belaúnde Llosa por estar con nosotros, y seguimos